Gracia y paz, hermanos. Hoy estamos entrando en nuestro segundo día de ayuno. Hoy estaremos hablando sobre la esencia del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día el punto central del Nuevo Testamento es Cristo, ¿verdad? Cristo reemplaza la ley. La ley entonces, ¿verdad?, era lo que guiaba el Antiguo Testamento. La ley era lo que guiaba al pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, pero hoy nosotros estamos debajo, dice la Biblia, de la ley del Espíritu, la ley de Cristo. Cristo, ¿verdad?, reemplaza la ley del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Entonces queremos hablar un poco sobre la esencia del cristianismo, ¿verdad? Hoy en día muchos cristianos corren el riesgo de vivir no el cristianismo en sí, sino una religión, ¿verdad? Y hay algunos puntos importantes de la religión que muchos cristianos caen en ese error de vivir debajo de una religión. Yo sé que muchas veces cuando nos presentamos como cristianos, para no discutir, nosotros decimos normalmente que cuando nos preguntan de qué religión sos o de qué religión practicás, nosotros decimos somos cristianos, para no perder el tiempo explicando que no somos una religión, somos cristianos, el cristianismo, no una religión. Pero hay algunas características que la religión tenía. Si nosotros pudiésemos decir que existe una religión verdadera, podríamos decir que la religión verdadera, la religión que Dios constituyó fue el judaísmo, ¿verdad? El judaísmo fue la religión que se practicaba, el pueblo de Israel practicaba en el Antiguo Pacto. Y toda religión, en verdad, hoy son sinónimos del judaísmo. Toda religión tiene algo peculiar, ¿verdad? Y vamos a hablar algunas de esas características. Primero, algo que toda religión tiene es el templo, ¿verdad? Allí en el Antiguo Testamento Dios habitaba en un templo, ¿verdad? Primero Dios habitó en un arca, después Dios habitó en un tabernáculo, después en un templo. Si usted era un judío y quería adorar a Dios, usted a veces tenía que viajar donde estuviera para Jerusalén, porque Dios habitaba en Jerusalén, Dios habitaba en templos. Pero la Biblia dice que hoy en día Dios ya no habita más en templos hechos por manos de hombres. Hoy Él habita a través de su Espíritu en usted. Hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hoy Dios habita en nosotros. Entonces el local de reunión para nosotros es apenas el lugar de entrenamiento, el lugar donde la iglesia se reúne. Hay algunos hermanos que llaman local de templo, pero nosotros sabemos que el templo somos nosotros. Para nosotros es apenas un local de reunión donde la iglesia se reúne. El local en sí no es la iglesia es usted y yo. Otra de las cosas que toda religión tiene es ley. La ley, ¿qué es la ley? Lo que yo debo hacer para agradar a Dios, ¿verdad? La ley es aquello que estaba escrito en el Antiguo Testamento en piedras, ¿verdad? La Biblia dice que fue escrito en piedras. No harás, no robarás, no matarás. Pero la Biblia dice que en este tiempo las leyes ya no serían escritas en piedras. La Biblia dice que Dios colocaría la ley en nuestro corazón. O sea, Dios colocaría sus mandamientos impresos en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento la ley es ¿por qué? Normalmente la ley es cuando alguien no puede cumplir por sí mismo, por su propia voluntad algo, y hay que colocar una ley. Cuando yo coloco una ley, por ejemplo, no robarás, no matarás, pagarás tus deudas. Cuando yo coloco esa ley, la persona tiene que cumplir sí o sí, porque si no tiene una consecuencia. Ahora, cuando la ley está en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando no hacemos las cosas porque amamos a Dios, o sea, porque amo a Dios, yo no robo, porque amo a Dios, yo no mato. O sea, para mí ya no es una ley, ya es algo que lo practico, ¿verdad? Algo que lo vivo. ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, como el Espíritu de Dios habita en nosotros, la Biblia dice que la ley, ¿verdad?, los mandamientos o la ley del Espíritu, ya no es más la ley la ley del Antiguo Testamento, sino no la ley de Moisés, sino la ley del Espíritu, el Señor colocó en nuestro corazón. Entonces, y dice la Biblia que el fin de la ley es Cristo.
Cristo es el fin de la ley, porque Él cumplió toda la ley, ahora nosotros en Cristo cumplimos. Otra de las cosas también que la religión tiene es un sacerdote, pero la Biblia dice allí en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hoy nosotros somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas. Entonces, el cristianismo es exterior o interior. La religión, ¿verdad?, es llena de cosas exteriores, cosas que yo tengo que hacer para Dios, ¿verdad? La religión, el hombre tiene que hacer para Dios. En el cristianismo es saber lo que Dios ya hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer cosas para agradar a Dios. Nosotros hacemos porque amamos a Dios, ¿verdad? Religión es hacer para acercarnos a Dios. Pero el cristianismo es ya, Dios no puede estar más cerca de lo que Él ya está. Él mora en usted. Entonces el cristianismo es lo que Dios hizo por mí. La religión es lo que yo puedo hacer para Dios. La religión es cosas exteriores, lo que yo puedo hacer, que puedo ver, que puedo tocar. El cristianismo es lo que el Señor ya hizo en aquella cruz por mí y que yo hoy lo recibo en el corazón y creo que cada una de sus promesas se cumplirá en mi vida. Porque está escrito, porque la palabra lo dice, porque creo, ¿verdad? La religión es yo intentar ganar algo, ¿verdad? Yo intentar recibir porque merezco. El cristianismo es saber que yo no merezco, pero recibo por fe. Pablo decía a los Gálatas, en Gálatas 6, 14 y 15, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo dice, la ley de los judíos exigía que todo hombre tenía que circuncidarse, ¿verdad? Hubo un pleito en los primeros cristianos allí en el Nuevo Testamento, porque los cristianos judíos querían que los gentiles, los que no eran judíos, se circuncidasen para ser salvos. Y los apóstoles tuvieron que salir a defender y decir, no, la salvación no es por obras, la circuncisión no es algo físico, como la religión pide, sino que la circuncisión es en el corazón. La circuncisión representaba el pacto de Dios, la alianza de Dios con el hombre. Pero el cristianismo es humano o es divino. Entonces la quinta característica, otra de las características de la religión son las obras humanas, ¿verdad? El cristianismo, o sea, lo que el hombre, dijimos recién, lo que el hombre puede hacer por Dios, ¿verdad? El cristianismo, lo que el Señor ya hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y la centralidad, ¿verdad? La centralidad, otra de los puntos también importantes, la centralidad del Nuevo Testamento. Allí en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, todas las cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, somos justificados por la fe, fuimos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros y no por lo que nosotros hicimos por Él. Allí en Juan 1, versículos 2 y 3 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, a través del nuevo nacimiento nosotros huimos de este mundo, huimos del sistema de este mundo. A través del nuevo nacimiento morimos para el merecimiento propio, morimos para pensar que merecemos algo de Dios. La Biblia dice que con Cristo, dice Pablo, con Cristo morí
fui crucificado para resucitar juntamente con Él. Entonces con Cristo resucitamos para una nueva vida, una novedad de vida, para recibir las promesas que Él tiene para su vida. Amén. Hoy nosotros entonces no vivimos una religión, nosotros vivimos cristianismo. Cristianismo es lo que Dios ya hizo por nosotros y tomamos pose de todas las promesas por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Entonces no viva una vida como religiosa, viva una vida como un cristianismo verdadero. Amén. Que el Señor lo bendiga, tenga un día bendecido. Amén y amén.